Hola, buen día a todos. En esta ocasión vengo a presentarles la práctica motor eléctrico casero. Bien, empezando los objetivos de la práctica. Uno de ellos es construir un prototipo de un motor a escala, comprender cómo la interacción electromagnética provoca movimiento y además de aprender a plantear los cálculos teóricos para aplicarlos quizá en un futuro a experimentos que sí sean más notables. Bueno, dentro de la parte teórica, los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman una energía eléctrica en energía mecánica. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un alambre, en su mayoría alambre de cobre, por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Al alambre se le hace un arreglo conocido como bobina, que es simplemente una serie de espiras, como se muestra en la imagen superior de la derecha, en donde tenemos dos tipos de arreglos, uno que es conocido como bobina y otro como un solenoide. Y además otra de las partes importantes es entender bien cómo es que pasa el giro en la espira. Bien, como observamos en la imagen inferior, hay un campo actuando sobre la espira y una corriente pasando a través del conductor. Y pues bueno, aquí mediante una regla conocida como la regla de la mano derecha, podemos establecer la dirección de varios elementos, tal como es el campo, la fuerza electromagnética y la corriente. Bien, como vemos en la imagen, con una flecha de color rojo, el vector F en ambas partes superiores, bueno, en la parte superior e inferior de la espira, se presenta esta fuerza que hace que gire. Pero bien, analizándolo así, bueno, analíticamente, si sumamos esas fuerzas, ocasionará una fuerza resultante cero, ya que son de la misma magnitud pero de sentido contrario. Pero no la fuerza es lo importante en este giro, sino que también necesitamos calcular algo conocido como el torque o la torca, que es lo que se presenta a continuación en la parte de cálculos. Bueno, para elaborar el prototipo se ocupó alambre magneto calibre 22, un imán circular como el que se muestra en la pantalla, una pila de 9 voltios, clips de los comunes para sujetar papeles y unos soportes de plastilina. Y además de unos conectores conocidos como caimanes. Bien, aquí tenemos el procedimiento. Lo primero que se hizo fue elaborar el arreglo, la bobina. Eh, te- Prácticamente debe estar en un promedio de entre 9 y 10 vueltas al alambre, o puede ser menor, pero en ese caso se decidió optar por un arreglo de 9, con un estimado de entre 3 o 5 centímetros de diámetro, con cuidado que esté lo más elaborado posible, o sea, todos los elementos estén en su lugar, no haya ningún imperfecto y los alambres estén lo más rectos posible, los filamentos externos. Posterior a eso, a realizar el embobinado, se liman los extremos de la bobina para que exista el contacto y fluya la corriente, ya que la mayoría de los alambres vienen con un recubrimiento o un esmalte y necesitamos retirarlo para que ocasione el contacto con el material conductor al que lo vamos a soportar. Bien, el siguiente paso fue elaborar los soportes, como se muestra en la imagen. Enseguida de ello, al haber elaborado los soportes, se colocó el imán por debajo de la espira. Y entonces, por último paso, procedemos a conectar la batería en los soportes, pero además tenemos que dar un pequeño giro. A veces no es muy necesario este giro, pero por mismas cuestiones de errores del ambiente, es necesario dárselo, como en nuestro caso, que el alambre empezó a deformarse un poco por el eje de giro. Tuvo que modificar un poco para lograr ese giro. Y bien, aquí tenemos el funcionamiento.
como podemos observar en el primer video, procedí a cambiar, bueno, a invertir el sentido de la corriente. Y ese cambio tuvo que haber afectado, bueno, afecta más bien hacia dónde va a girar el arreglo. Como se ve ahí, giró en sentido contrario. Pero debido a ciertos errores o fallas en el experimento, se giraban en los mismos sentidos. O sea, invertía la corriente, pero giraba tanto en un sentido como al otro sentido. Y no funcionaba tanto una parte del imán. No, como que el campo no era constante y provocaba que se detuviera y que diera en ocasiones más rápido o en ocasiones se pasara lo que está pasando en el segundo video, como que solamente intenta dar la vuelta pero no hay la suficiente corriente o la suficiente fuerza en el campo. Bien, aquí tenemos algunas propiedades de los elementos utilizados, tal como el alambre de cobre y los clips, y además de la plastilina y los cables que utilizamos para conectar la batería. Bien, como vemos en las imágenes de la derecha, tenemos valores, podría decirse, estándares o típicos. En la primera tabla tenemos las resistividades a temperatura ambiente, es decir, el material de cobre y del acero. En la tabla inferior tenemos los valores más comunes del campo magnético del elemento que usamos, que este fue un imán de barra, pero al no conseguir un imán de barra, pues lo más aproximado fue un imán circular con aproximadamente la misma intensidad o la misma magnitud de campo. Bien, la resistencia del alambre de cobre es de aproximadamente 0.043 ohmios. Los caimanes tienen una resistencia aproximadamente de 1. Esto fue a partir de cálculos, bueno, no de cálculos, sino investigando los datos, ya que el alambre, bueno, el cable conductor del caimán es una resistencia muy pequeña, pero lo que más presenta resistencia son los conectores, el conector tipo cocodrilo o no sé exactamente su nombre, pero el conector, lo que ajusta la batería, tiene un poco más de resistencia, ya que el material del que se han hecho regularmente o es cobre o es acero y estos tienen una alta, bueno, por lo delgado presentan una mayor resistencia, pero igual es un poco insignificante, pero aproximadamente dan un valor de alrededor de 1 o 0.8 ohmios. La resistencia de los clips, como utilizamos dos, multiplicamos esta operación por 2, dando un resultado de 0.0254 ohmios. La plastilina, que también se ocupó para los soportes, presenta resistencia, pero de esa sí no se obtuvo datos para a ciencia cierta dar un resultado verídico, pero investigando un poco en internet sobre prácticas para comprobar la resistencia de la plastilina, los valores rondaban entre 1 o 0.5 ohmios, pero la cantidad que se utilizaba era un poco mayor. En este caso, como fue solamente una pequeña parte lo que se utilizó y no recubrió todo el elemento que en este caso fue el clip, pues aproximadamente le estimo un valor del 0.09 ohmios, dando un resultado de la resistencia total por el circuito de 1.1584 ohmios. Además, otras propiedades que se necesitaron fue para calcular el peso del alambre, ya que no teníamos el elemento, bueno, la báscula o algún elemento para conocer exactamente el peso del elemento. Bueno, aplicando aquí las fórmulas, donde la densidad es igual a la masa entre volumen, llegábamos a que la masa de nuestra bobina es de 0.0116 kilogramos. Y bien, aquí tenemos la parte de los cálculos, donde lo primero que se calculó fue la intensidad por el circuito, dando un valor de 7.76 amperes. Bien, aquí en esa parte cabe resaltar que el vector mu es un vector normal a la superficie, pero en este caso, como nosotros solamente nos manejamos en dos ejes, en el eje X y en el eje Y, pues el vector normal está dirigido en el eje X y nuestro vector campo magnético está dirigido hacia el eje Y positivo.
Entonces, haciendo esos cálculos, observando primero eso, tenemos que nuestro vector mu es igual a 0.08776 amperes por metro cuadrado en la componente I, y en las demás componentes pues nos da un valor de 0. Nuestro campo, vector campo, es de 0i más 0.01 teslas en J más 0 en K. Y bien, ya calculando la torca total de este arreglo, tenemos que necesitamos efectuar ese producto cruz, dando un resultado de 0.00087776 newton por metro en la componente K solamente, o sea, en el eje Z. O bien podemos calcularlo de dos maneras, tanto en su forma vectorial o en su forma calculando su magnitud con la expresión que tenemos ahí, que es la magnitud del vector mu por la magnitud del vector campo por el ángulo que entre ellos existe, ya que al ser perpendiculares, pues existe siempre un ángulo de 90 grados, dando esto que el seno de 90 es 1, sin modificar entonces la magnitud de la torca, tanto como su forma vectorial. Entonces se procedió a calcular la aceleración angular para así poder conocer las revoluciones por minuto. Bien, tenemos la expresión que la sumatoria de las torcas en un sistema es igual a la masa por la distancia a la que se aplica la fuerza o el movimiento o algún factor externo por la aceleración angular. Y pues bien, aquí la distancia pues es exactamente el radio de nuestra espira, que nuestra espira tenía un radio de exactamente 2 centímetros. Efectuando los cálculos y despejando la aceleración, tenemos que en nuestro sistema la aceleración era de 189.145 radianes sobre segundo cuadrado. Ahora, para despejar la velocidad circular o angular, tenemos la expresión donde la velocidad angular es igual a la raíz de 2 veces la aceleración por la cantidad de movimiento que hace, que en este caso gira libremente alrededor de la circunferencia, que en este ángulo sería 2pi radianes. Entonces, efectuando los cálculos, sustituyendo nuestros valores, tenemos que nuestra velocidad es de 48.753 radianes sobre segundo. Entonces, ya solamente con este dato podemos obtener rápidamente las revoluciones por minuto, ya que podemos hacer una conversión de unidades, conociendo que en un círculo una revolución pues es equivalente a un ángulo de 2pi radianes. Entonces, eliminando esa cantidad, dividiendo entre 2pi radianes para eliminar los radianes en la parte del numerador y dejar la cantidad de revolución, aplicamos esa conversión, seguida de eliminar ahora los segundos del denominador, multiplicando por los segundos que hay en un minuto, y dando como resultado 465.5 revoluciones por minuto. Bien, para concluir, se observó, hubo un comportamiento extraño que se notó, que principalmente lo que no se pudo explicar a ciencia cierta, que pudo tal vez modificar algunos valores, es que la espira giraba en ambos sentidos, como también ya se los había mencionado, que sin alternar ni nada del arreglo, sin mover el imán ni sin alternar la corriente, giraba en ambos sentidos, ya se detenía un poco y continuaba. Pero no sé a qué se debió ese comportamiento. Quizás se lo atribuyo al imán, que al ser ya muy antiguo, como que tenía algún defecto. Bueno, como conclusión, fue difícil llegar a observar los resultados, porque tras estar experimentando infinidad de veces, aproximadamente unos 15 veces, hasta que diera resultado, pues finalmente se obtuvo, ya que tuvimos que modificar ciertos aspectos del ambiente, del material, se le tuvo que dar un cierto cuidado, se probó con distintas baterías, con distintos alambres, con distintos soportes, pero solamente dio resultado con esos, y siendo más efectivo solamente un sentido de la corriente.
Y eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado y muchas gracias.